Hola, hoy sí me voy a meter hasta la cocina. A veces lo hago cuando me meto a otros temas, pero nunca lo había hecho aquí con el querido jefe Ya sé. Enrique Olvera. Hola Enrique Joaquín, querido, ¿cómo qué estás? alegría verte. Bienvenido. Esta es nada menos que la cocina del Puyol, que está reconocido como uno de los mejores restaurantes del mundo, uno de los 5 mejores de este continente, con un personaje que le voy a preguntar, Enrique querido, ¿cómo empezaste esto? Pues empezamos en el año 2000 en un local chiquitito en la calle de Francisco Petrarca. Compramos un restaurante argentino que se llamaba Hierro y Fuego. Yo en aquel momento tenía 24 años, tenía muchas ilusiones y poca experiencia. Ahora tengo quizás lo contrario, ¿no? Pero no, todavía tengo muchas ilusiones, pero sí empezamos pues con un restaurante que no pretendía mucho. Pero antes del local de Petrarca, ¿cómo empiezas? ¿En qué momento de tu vida tú dices, esto es lo mío? En la preparatoria fue cuando me di cuenta que quería estudiar cocina, pero antes de eso siempre me gustó mucho estar en casa de mi mamá metido, ayudándole, yendo al mercado con ella. Mi abuelo le gustaba mucho ir al mercado de San Cosme, yo iba con él, ya tenía ahí sus marchantes de toda la vida, nos aventábamos el mercado los sábados. Mi abuela era tabasqueña, le gustaba mucho cocinar, entonces iba yo al mercado con mi abuelo. Regresábamos, mi abuela cocinaba, a mi mamá también le gusta mucho cocinar. Y luego del lado de mi papá, mis dos abuelos fueron panaderos. Entonces tenía un poquito ahí como de los dos lados. O sea que venía por las dos vertientes, ¿no? Sí. Mi papá ya no siguió, mi papá estudió ingeniería y se metió en la empresa, pero pues sí, de familia lo traigo. Y por yo un creo lado, que de sangre también. panaderos, que es un oficio maravilloso, ¿no? Sí. Ser panadero. Lo que pasa es que yo creo que ha venido a menos ahora con toda la industrialización, pero ser panadero es un oficio maravilloso. Además, viven otro mundo, otros horarios, ¿no? Sí, era súper bonito. Yo me acuerdo cuando estaba niño, a veces mi mamá me llevaba a la panadería de mi abuela y yo me metía siempre con los panaderos, traían un ambientazo, escuchaban muy buena música, se la pasaban diciendo groserías, como una cueva, era un ambiente muy fuerte, pero también muy poderoso y siempre me llamó mucho la atención. ¿Qué tal el olor de la panadería? No, increíble. No, estos cuates a mí siempre me pareció lo del pan magia, ¿no? Sí. O sea, porque combinas, ¿no? Cosas, ¿no? Harina, agua, ¿no? Y de repente tienes panes, me parece maravilloso. A mí, yo como llegué de niño de Madrid y vivía ahí en José María Marroquí, había 2 panaderías, una sobre Independencia y otra atrás en la calle de Dolores. Y yo pedía que me dejaran ir a comprar el pan por los olores. Y te echabas un pan en el camino, ya llegabas sin pan, ¿no? Un bolillo, que yo no conocía los bolillos, yo no conocía el pan dulce, la variedad del pan dulce que me sorprendía ver esas charolas de esos panes dulces, esa variedad. Y luego con el bolillo, la telera, esa modalidad de que la telera era para las tortas, ¿no? Sí, pues sigue siendo así un poco, ¿no? Y yo creo que México también tiene justamente como esta diversidad de panes súper bonita, ¿no? Y cada región tiene su pan propio. Sí, es cierto. Ahora, y luego ibas al mercado de San Cosme. Sí, mi abuelo vivía en Santa María la Ribera, entonces nos íbamos caminando, a veces nos echábamos, había un puestito de tacos que se llamaba Tacos Memo, que justo cerró apenas hace un par de años, pero el señor estuvo ahí literal, yo creo que décadas. Tenía taquitos de guisado, me acuerdo mucho de un taco de tártara que hacía como de carne tártara. Ah, sí. Tenía ahí el hombre sus fotografías con toda la gente famosa que iba al mercado. La verdad es que yo creo que ser restaurantero es una de las cosas más bonitas que hay, porque justo te permite conocer a mucha gente. La gente viene, por ejemplo, aquí a Puyol a celebrar, ¿no? Mucha de la gente que nos visita viene a un cumpleaños, a un aniversario, y entonces, por lo tanto, ¿no? Siempre pues se acuerdan de uno, yo creo, y del restaurante de manera muy especial. Muy bien, y entonces ibas al mercado de San Cosme, que a mí también de niño, como a ti, me conocí, yo nunca había visto un mercado en mi vida.
y eran los gritos, las voces. La palabra marchanta o marchante yo no la conocía. Sí. Sí, dicen que en el mercado es donde realmente se conoce como a la cultura del lugar, ¿no? O sea, cuando tú visitas el mercado en cualquier ciudad que vayas, te dice un poco de todo, ¿no? Te dice de la sociedad, el producto te dice del clima, justo con los gritos, la música, o sea, como que es una gran expresión de la ciudad o del barrio en el que estás. Y a mí me sorprendía y me encantaba mucho los letreros que ponían en ese cartón donde ponían el precio sostenido con una barra. Cada uno tenía una frase. Sí. No sé si lo recuerdas. Sí, también, bueno, ahora hemos perdido un poco el tema de la estacionalidad, pero también era muy bonito las diferencias en las temporadas, en los mercados, y cuando era época de mango, ¿no? Y cuando era época de granada, y cuando era, o sea, se notaba mucho más nítidas las temporadas en los mercados. Digo, México siempre ha sido bendecido con un clima maravilloso y con diversidad, entonces estamos mal acostumbrados a que las temporadas son muy largas aquí. Sí, porque es un país muy grande, sí. Y como dices tú, con una multidiversidad, yo creo que única en el mundo. De acuerdo. Ahora, ibas y ¿qué recuerdas? ¿Qué comprabas? ¿Cómo compraban? ¿Se regateaba? ¿No se regateaba? Ya sabía pues ahora sí que el vendedor, su marchante, lo que tu abuelo quería. A mí nunca me ha gustado regatear, yo siento que es una mala práctica. Yo siempre he dicho, jamás le regatees a un artesano. Correcto. Sí. No, a un productor o un agricultor. Bueno, tampoco. Bueno, cuando uno va a la tierra se da cuenta de la madriza que es estar siendo agricultor y de todo lo que puede salir mal, porque si hace mucho calor se estropea, si hace mucho frío se estropea, si hace mucha lluvia se estropea, si no hay agua se estropea. O sea, si viene una plaga. Correcto, o sea, hay muchas variables y yo creo que justo hay que ser agradecidos, porque además en ese producto está nuestra salud, ¿no? Entonces yo creo que es pésima idea regatear en un mercado. ¿Sabes qué? A mí me parece más que una pésima idea, digo, además de una pésima idea, me parece que es un acto de injusticia y de abuso. Correcto. Sí, porque además nos conviene, ¿sabes? Nos conviene que exista producto delicioso, porque lo que tenemos que entender todos es que algo que es sabroso significa que es nutritivo. O sea, no es solamente un tema como de lujo, ¿no? O sea, si tú te comes una fresa que ahorita están increíbles de temporada, que sabe muy bien, es porque tiene muchísima nutrición. Entonces nos conviene pagar por eso, porque entre más haya, pues más nutrientes tenemos. Y ahorita, no sé si has notado, pero muchos de los productos que tenemos han perdido mucho sabor. O sea, yo me acuerdo de cómo sabían los aguacates antes y cómo saben ahora. Ahora hay aguacates que no saben a nada. O sea, que es casi pura grasita, ¿no? Sí. Y eso es porque la tierra no tiene nutrientes. Entonces sale la planta, pero no tiene valor nutricional. Y yo soy un aguacatero profesional. ¿Sí? ¿Y te gustan de todos, de los criollitos, de los que se comen? A mí me gustan de los de papel que conocí de niño en Cuautla, que nada más le quitas el hueso con todo y cáscara que le llaman de papel. Y tenemos, ¿no? ¿Vale? Sí. Tráele uno. Oye, a una tortilla y sal y órale. A ver si le tenemos una tortillita y le regalamos uno. No, ahorita de salida. De salida, no sí. Va a haber, ¿no? Ahorita de salida, gracias, sí. Entonces así conocí yo el aguacate, en un mercado en Cuautla. Qué bien. Ahora, sí, entonces... Toda esa zona es maravillosa. Sí. Ahora, y entonces del mercado se iban a casa y cocinaba tu abuela y tu mamá. Sí, y nosotros de alguna manera tratamos de hacer lo mismo, ¿no? En el restaurante yo creo que el proceso de compra es el 90% del secreto. O sea, si un restaurante no compra bien, no somos magos. Decía un maestro mío en la universidad que si empezabas con mal producto, acababas con un mal plato, ¿no? O sea, no hay manera de... Exacto. Entonces, eso para nosotros es la piedra angular, eso es lo que tratamos de hacer mejor que nadie, es tratar de conseguir la los compra. mejores productos. Sí. La compra, que yo insisto que este es un negocio muy esclavo, porque tienes que estar desde muy temprano en la compra hasta el cierre a la medianoche o después de la medianoche. Sí. Porque la compra es fundamental, ¿no? De acuerdo. Sí, ese es no hay secretos, pero ese sería el secreto, ¿no? O sea, si uno compra bien, ya lo demás se puede hacer
pues con la memoria, con la práctica, ¿no? Eso, lo otro es un tema relativamente fácil, lo que sí es cada vez más difícil, además por el tema del cambio climático, por el tema de la contaminación. De la contaminación y también de la inflación, es cada vez más difícil encontrar buen producto, digo, y lo vemos en todas partes, lo ves en los mercados, lo ves en los puestos de la calle, ¿no? Los ves en la calidad de las tortillerías, de la tortilla que tenemos, ¿no? Antes, ¿te acuerdas que también yo me acuerdo que en la esquina de casa de mi abuela había una tortillería y ahí hacían el nixtamal y era de maíz completo, o sea, nada de que harina procesada como ahora. Entonces sí, nosotros lo que tratamos de hacer es un poco eso, ¿no? Como mantener viva esa riqueza que tenemos como país y tratamos de cocinar de la manera más sencilla. O sea, muchos pensarían que la cocina del restaurante es muy complicada, pero no es, si te fijas, tenemos fuego directo, o sea, cocinamos en un asador y en un comal, igual que se cocina en los pueblos, en los restaurantes tradicionales, o sea, no hay aparatos raros ni equipos muy sofisticados. Al principio en Pujol sí lo teníamos, era otra época del restaurante, pero nos hemos dado cuenta con el tiempo que no es necesario eso, ¿no? O sea, que lo que sí es muy necesario es mantener una cocina pura, limpia, elegante, ¿no? Que te haga bien también, que uno se sienta vivo cuando sale de comer. Sí, a ver, es que lo acabo de mencionar, tiene que ser sana. Sí. Para lo sano, bien. Entonces, cocinaba tu abuela, tu mamá, tú les ayudabas y ya ahí le fuiste echando ojito, ¿no? Sí, pues poquito a poco me iba metiendo. Mis papás, cuando yo estaba en la preparatoria, yo viví en Querétaro mucho tiempo, prácticamente toda mi infancia y mi adolescencia, y en la preparatoria mi papá tuvo que regresar a México por un tema de trabajo y nos tuvimos que regresar un poquito antes porque mi mamá estaba terminando de vender la casa que teníamos en Querétaro y así, y yo empecé a cocinar. Claro, no estaba tu mamá. Exacto, porque no estaba mi mamá y luego la señora que nos ayudaba no cocinaba muy bien. Entonces dije, pues yo me meto a cocinar y así empezó un poco todo, ¿no? ¿Y tenías cuántos años? Habré tenido como 16, 17. Ajá. Y luego me gustaba también muchísimo que la gente viniera a la casa. O sea, no solamente me gustaba ir al mercado y cocinar, también me gusta mucho, siempre fui fiestero de chavo, entonces me gustaba mucho que vinieran, abrir una botellita de vino, escuchar buena música, ¿sabes? O sea, como que es... Comerse algo. La buena comida es el buen vivir, o sea, están ahí íntimamente ligados. Sí. Ahora, ¿y en qué momento dices, de plano, esto es lo mío? Pues cuando decidí qué estudiar, en aquel momento la cocina tampoco estaba... ¿No había escuelas? No, en México había una escuela que era el CESA, que tenía administración de restaurantes, no tanto cocina, más administración de restaurantes, y por eso es que me fui a Nueva York, porque mi papá lo que me dijo es, estudia lo que quieras, pero quiero que hagas una licenciatura. Entonces me puse a investigar dónde había licenciaturas de cocina y había una escuela en Nueva York que ofrecía ya como 4 años todo completo y tuve la fortuna de poderme ir allá. Estuve 2 años en cocina, 2 años en la administración. La pasé increíble porque sabíamos 2,000 locos, ¿no? Yo aquí era el único loco que quería estudiar cocina y allá había 1999 más. Exacto, entonces fue muy bonito, la verdad. Acabando la escuela... A ver, pero ibas a la escuela y que, por ejemplo, ¿qué te dejaban de tarea? No había tareas. Bueno, podías ver video de lo que ibas a cocinar al día siguiente, entonces eran bloques de 2 semanas. Y entonces lo que hacías es que ibas tomando cocina por cocina, ¿no? Entonces te enseñaban... Pero ¿cómo te van enseñando? Te van enseñando, por ejemplo, qué cuchillos usas para qué sartén o qué cacerolas para qué, no sé, qué ollas para qué también. Pues el primer semestre es básico, entonces te dan primero historia de la cocina, después matemáticas básicas como para saber costear. ¿Matemáticas para la cocina? Pues tienes que saber costear un platillo, ¿no? Entonces, digo, ¿tienes muy que saber básico. qué? Hacer el costo del platillo, o sea, cuánto te cuesta y cuánto lo vendes. Sí. Leer un estado de resultados, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Hacer administración también? Sí, claro. Y luego ya empiezas le llaman skills, ¿no? Que es como técnicas de cocina básica, y justo ahí es donde empiezas a saber los cortes tradicionales de la cocina francesa. ¿Cómo? Que es la que mandaba. ¿Cuáles son los cortes tradicionales de la cocina? Los cubitos chiquitos le dicen brunoise,
A los palitos le dicen julienne, ¿no? Entonces vas básicamente aprendiendo todos esos cortes y esos son tus exámenes. O sea, tus exámenes te decían, tienes 10 minutos, me tienes que entregar cubos medianos, cubos chicos, cubos chiquititos, palitos, palotes, tornear, ¿sabes? ¿Te acuerdas que antes en los restaurantes hacían como unos baloncitos de fútbol americano? No sé si te acuerdas, con las papas y con las zanahorias. Ah, sí, sí, Eso sí. se llama tourné, ¿no? Ah, Eso se hace justo con un cuchillo chiquito. La época de las rosas de tomate, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. También? Eso lo vamos a regresar un día. Sí. Las rosas de tomate. Bueno, y entonces, esas eran las clases, o tú veías el video, ¿y quién hacía la compra de esos materiales, la escuela o tú? No, la escuela. Ah. La escuela tenía un departamento gigantesco de compras y una red súper bonita de productores. La escuela está a 2 horas al norte de la ciudad de Nueva York, en un pueblito que se llama Hyde Park, y esa zona tiene muchísimo productor, tanto de agrícola como de animales. Entonces teníamos una calidad increíble de pescados, de aves, de carne. Luego después justo te enseñan a hacer carnicería, después te enseñan a filetear pescados y luego ya empiezas a cocinar y empiezas con digamos los clásicos de la cocina francesa, las salsas madres, los fondos, hacer caldo de pollo, y ya después empiezas con cocina americana, de hecho tienen una sección de cocina mexicana, cocina china, cocina japonesa, muy por encimita, porque vas muy rápido. Y son 2 años de cocina. O sea, ¿tú tomaste todos esos cursos? Con toda esa comida china, japonesa, francesa. Sí. Pues toda la gente que vamos ahí, puedes hacer 2 años de cocina y 2 años de administración o solamente los 2 años de cocina. Yo me aventé los 4. Y terminando la escuela me fui a trabajar a Chicago porque te dan una visa de trabajo. Terminas la escuela de cocina, ¿y te echas 2 años de administración? Sí, ya la parte de administración es más de restaurantero, porque es un poquito como la progresión natural, ¿no? O sea, uno para ser buen chef necesitas primero ser buen cocinero, pero luego para ser también buen chef tienes que saber de administración. Y en mi caso, yo fui restaurantero desde el principio, ¿no? O sea, cuando abrimos Pujol, yo era un poco de todo, ¿no? Nosotros hacíamos el recurso humano, la administración, o sea, nunca tuve, o sea, siempre fui restaurantero desde chavo. O sea, desde entonces tenía la idea de ser restaurantero, no solo chef. Correcto. Y te echaste 2 años de administración de restaurante. Sí. Debe ser complicadísimo, ¿no? Fue muy divertido, la verdad. Justo hoy en la mañana venía escuchando un playlist que tengo de la música de cuando estaba en la universidad en los 90s y me parece increíble. La pasé muy bien, la verdad. Bien, entonces te recibes y ¿qué haces? Me fui a trabajar a Chicago, te dan ellos una visa de trabajo de 6 meses, como para que puedas practicar. Sí. Estuve en Chicago en un restaurante que se llama Everest, de cocina de Alsacia, de una región al norte de Francia. ¿Y ahí qué hacías? Ahí yo estuve en una estación que se llama entremetier, que es básicamente cuando haces las guarniciones de los platos. Entonces, en aquel sistema francés, como funciona es que hay alguien que hace pescados, hay alguien que hace carnes y hay alguien que hace guarniciones en una línea caliente, ¿no? O sea, normalmente en una cocina siempre hay partidas. Para nosotros, por ejemplo, aquí esta es la partida de la fría, o sea, donde sale los platillos fríos, donde saldrían los aguachiles, las ensaladas, todo lo frío de la cocina. Luego la partida de la esquina, que es donde salen postres. Y si te fijas está alejado del calor. Sí. Luego en las cocinas europeas el fuego suele estar al centro. En las cocinas en México siempre, por lo menos yo todas las cocinas tradicionales que conozco había una mesa, ¿no? Entonces como que todo el mundo trabaja alrededor de la mesa en México. Sí. Pero en las cocinas europeas normalmente el fuego está al centro. Y luego aquí tenemos el asador de aquel lado y luego el comal allá. Pero yo cuando trabajaba en Chicago era al revés, o sea, la línea estaba al frente y yo estaba en medio y yo ponía las guarniciones de los platos. De un lado y de otro. Y si le tocaba pescado, pues el de pescado le ponía el pescado, si me tocaba la carne, y yo iba distribuyendo los platos ya con guarnición y el jefe de pescados ponía la carne o el pescado con su salsa.
Oye, es un caos, bueno, parece un caos una cocina, ¿no? Sí, es como, yo siento que es un poquito como una danza, ¿no? Es definitivamente, cuando uno cocina en casa, es algo muy personal, ¿no? Porque justo tú te vas al mercado, tú regresas, estás normalmente solo, ¿no? Como que tú estás controlando. Tú cocinas, tú te lo comes. Te echas un vinito, todo bien. En la cocina de un restaurante es deporte de equipo. Si te fijas, ve cuánta gente somos acá. O sea, en Pujol trabajamos 100 personas. Aquí trabajan 100 personas. 100 personas, sí. Ahora me irás contando. Entre sala y cocina, pero somos muchos, atendemos bastante gente al día, entonces es una labor de equipo y justo todo tiene que salir al mismo tiempo, porque eso es quizás lo complicado de la cocina, es que los tiempos... Eso, sí. Entonces, estás 6 meses en este restaurante alsaciano de Chicago y de ahí. De ahí era finales del 99, principios del 2000, el milenio, entonces dije, ya me quiero regresar a México, llevaba casi 5 años fuera, y empecé a ver posibilidades de negocios. Un amigo de mi papá tenía un local en la colonia Condesa, que me había ofrecido en su momento como para asociarme con él. Me gustaba porque era un local chiquitito, tenía 24 años, no tenía mucha experiencia, entonces tampoco quería empezar con algo gigantesco. Me regresé a México, al final eso nunca pasó y otro amigo de mi papá tenía ganas de abrir un restaurante y me dijo, oye, encontré este local, y justo él fue el que me llevó al local de Petrarca. Armamos un planecito de negocios, empezamos con una inversión muy modesta. La gente decía que Pujol era minimalista, pero pues es que no teníamos dinero, no es que fuéramos minimalistas. Entonces, pues básicamente limpiamos, pintamos todo de blanco, pusimos manteles blancos y abrimos. ¿Ese fue el primer Pujol? Ese fue el primero, sí, esa fue la primera de Petrarca, ubicación. Aquí a unas cuadras, sí. Correcto. Estamos hablando de 2000. En mayo del 2000 abrimos allá, un restaurante en aquel momento 50 sillas, no muy grande, con un menú cortito. Cuando yo estaba en Estados Unidos había un movimiento muy fuerte de cocina americana, de cocineros norteamericanos que estaban posicionando la cocina americana en la alta gastronomía. A ver, ¿no? ¿Cuál es la cocina americana? Por ejemplo, Thomas Keller lo que hacía es que hacía incluso un postre que eran donas con café, ¿no? O sea, como lo que se comía, ¿no? Pancakes si quieres, sí. O él hacía, por ejemplo, un plato, porque ya ves que se venden bolsas de chícharo con zanahoria, ¿no? Sí. Entonces lo que decía es, eso también lo puedo hacer en un nivel alto, ¿no? O sea, literal, la bolsa de chícharos con zanahorias del congelador también se puede hacer en un nivel alto. Y a mí eso me resonó mucho en México, porque en aquel momento en México pues no había, o sea, como que la cocina mexicana siempre había estado en los mercados, había estado en las fondas, pero no existían restaurantes de alta gastronomía con cocina mexicana. Todavía a la fecha, si te fijas, la mayoría de los lugares mexicanos como de gastronómicos suelen ser muy contemporáneos, no tan tradicionales. Ahora te digo, yo luego quiero hablar de eso, de lo contemporáneo. Sí. Bueno, yo trabajé en la Hacienda de los Morales, que yo creo que era... bueno, la Hacienda de los Morales, que sigue siendo un lugarzazo, ¿no? Sí, sí. Sí, el San Angelín, la Hacienda, las Mañanitas, ¿no? Esos lugares como de mucha tradición, que también hacen una cocina de toda la vida, pero también era mexicano, pero no tan mexicano. Sí, no son mexicanos, pero... Es un mexicano como de los 50, ¿no? No mexicano más para atrás, ¿no? Sí, exacto. El filete chemita, ¿no? Sí. El filete chemita que se lo hacían, ¿en dónde? En el Bellinghausen, ¿no? Sí. Sí, a mí me encanta ir a comer. Que era su estrella, ¿verdad? Sí, de vez en cuando. El filete chemita, que yo no sé quién lo habrá inventado, pero... Debe haber sido un chemita, ¿no? Un chema, un José María. Bueno, entonces, abres Petrarca, ¿y qué pasa con el Pujol de Petrarca? Pues nos tardamos un buen rato en que la gente le gustara. También cuando empezamos, yo creo que no estaba muy definida la propuesta. Lo que hacíamos era cocina contemporánea con productos mexicanos. Entonces lo que yo hacía era pues, un poquito lo que había aprendido en la escuela, lo que había aprendido en Chicago, y en lugar de ponerle estragón al pescado le ponía cilantro y epazote, ¿no? Pero era una cocina como muy europea, y poco a poco nos fuimos soltando con la cocina mexicana, fuimos como entendiéndola mejor. Empezamos una fase también de Pujol como muy inspirada en la comida de calle. En aquel momento hacíamos
tacos de Tacos pastor, sudado, ¿no? pero de pescado, y hacíamos esquites, ¿no? O sea, como cosas que a mí me gustaba mucho comer, porque justo creo que ese es el problema de los restaurantes contemporáneos, que muchas veces las combinaciones son tan extrañas que no se te antojan. No, que no, yo paso. Sí. Entonces como que empezó una época de Pujol, por ahí de 2004, como más alineada con la comida de calle. Eso nos empezó a llevar a los productores de cosas mexicanas, y a través de los productores nos empezamos a enamorar de la cocina como más de lugar, ¿no? O sea, una cocina más de pueblo, ¿no? Como del maíz, de los frijoles, de las tortillas, ¿no? Y ahí como que Pujol dejó de esta parte como callejera y nos empezamos a meter mucho con el tema del producto, de las cocinas prehispánicas, de las tradiciones un poco más antiguas. Sí, pero ¿cómo llegaste a las cocinas prehispánicas y el tema de la cocina más antigua? Pues también a través de amistades. Me hice muy amigo de Ricardo Muñoz Zurita, que es un investigador que tiene la Enciclopedia Gastronómica de México, que es una persona que yo admiro y respeto muchísimo. Me hice muy amigo también de Alicia Gironella, que en paz descanse, de Alejandro Ruiz, que me llevó a pueblear por Oaxaca, que él fue el que me enseñó, ¿no?, las cocinas regionales de Oaxaca. Me llevó con muchas cocineras tradicionales, y ahí empezamos como toda esta parte como un poquito más tradicional, todavía en un contexto contemporáneo, y pues ahí estuvimos un ratote. Yo creo que ahí estuvimos como 10, 15 años de Pujol, como en este tema de cómo le hacemos para servir en un restaurante contemporáneo cocina tradicional. Ahorita obviamente pues ya con los años yo creo que Pujol es cada vez más tradicional. Siento que también... Qué paradoja, es más moderno en algunos aspectos. Me refiero, por ejemplo, de cocina, de construcción, de ambiente. Y al mismo tiempo que progresaron en eso, pues yo creo que fue un progreso, es un progreso invertido, pero es un progreso recuperar toda esa cocina perdida, ¿no? Sí, también creo que en la modernidad es muy necesario, porque ahora viajas por todo el mundo y los restaurantes se parecen mucho, ¿no? Entonces yo creo que algo que a mí me gustaría es que la gente, porque nos visita muchísimo turista aquí en Pujol, que cuando vengan aquí se sientan muy en México, ¿no? Y que vean claramente las referencias en la parte de diseño, ¿no? Por ejemplo, la vajilla que nos las hacen en Guadalajara, un artesano que se llama José Noé Suro, que es un tipazo, además de muy buen ceramista. La servilleta que tenemos es de un telar en Oaxaca que hace Remigio, que es también, o sea, son cosas que igual y no las ves tan evidentemente, pero ahí están súper ancladas en nuestras tradiciones, y nos sentimos súper orgullosos de que la gente cuando venga aquí, casi todo lo que tenemos es mexicano. Ahora que tuve que ir 2 veces a Roma, es una de mis debilidades ahí informativas. Se come re bien en Roma, ¿no? Sí, hay un pequeño restaurante cerca de Santa María del Trastevere, y el dueño pues lo conozco, nos conocemos desde hace, ahora ya es el hijo del dueño. Y me preguntó por el Pujol, fíjate. Qué bonito, sí. Qué bien. Yo en Roma, la verdad es que casi hay un lugar que se llama El Arcángelo, que se come extraordinariamente bien, muy tradicional, un restaurante de toda la vida también de Roma. La siguiente vez que vayas, lo buscaré. La mejor carbonara que me he comido en mi vida. Bueno. Me encanta la comida italiana. Para mí los mejores lugares para comer es San Sebastián, sí. Roma, Tokio. Con eso tienes. Me gusta. Ciudad de México. Podría yo coincidir exactamente en lo que me estás diciendo. Sí, o sea, España, sí. Italia, sí. Y Japón. Sí. Y luego aquí Oaxaca. Aquí Oaxaca, sí. Que es una maravilla. Sí, sí. Oye, a pesar de sus gobernantes, pero vamos, sigue siendo una maravilla, lo que es heroico. Sí, sí. Lo bueno es que la comida no sabe de política. No sabe de política. Mira, ya llegó tu aguacate. Mira. Pero regálanos tantitas. Ahora, nomás que terminemos, ¿sí? Para que no se me quede aquí en la cáscara. Bueno, no pasa nada, estamos en confianza. Sí. Te lo llevo al... Y voy a regresar, sí. Bueno, a ver, nada más vamos a ver. Esta es la... Sí, esta es la parte fría. ¿Esto es atún o qué es? Sí, es un atún que nos llega de Ensenada. Lo ocupamos, tenemos 2 menús en el restaurante. El menú del día, ahora lo estamos usando de temporada,
En esta temporada estamos trabajando en el Pacífico mexicano, en el Pacífico Central, entonces desde Sinaloa hasta Pinotepa Nacional hubo una influencia muy grande de Asia por el tema de la nao de China. Claro, claro. Y entonces estamos trabajando como en esa región en particular todo el verano, y después nos vamos a ir al mundo maya y vamos a estar trabajando en diferentes regiones durante 3 veces en el año, ¿no? Entonces ahorita lo que estamos trabajando es esta región, y tenemos 2 menús, uno que es solamente de tacos, que se hace en la barra, son 10 lugares, como si fuera una barra de sushi, pero con tacos, ¿no? O sea, en lugar de comer nigiris, comes tacos, ¿no? Y justo hay estamos haciendo, por ejemplo, una tortita ahogada con cangrejo, hacemos una tostada de atún, y vamos haciendo diferentes preparaciones, y luego en el restaurante igual. O sea, ahorita estamos en la preparación, ¿no? O sea, ahorita no está abierto el restaurante. Sí. Entonces ahorita toda la gente que ves aquí está preparando. ¿A qué hora empiezan a trabajar, La primera mesa es a la 1 de la tarde. No, pero aquí. No, aquí desde las 6 de la mañana. Ya. 6 de la mañana. Sí. A ver, entonces eso es lo frío, después frío. están los postres, me dijiste. Acaban los postres, que justo ahorita también es la mera época del mango, ¿no? Sí. Entonces tratamos siempre de trabajar con lo de temporada, porque es lo más sabroso, y pues cuando está sabroso no hay que hacerle mucho. Sí. Y justo también hay 3 postres que están o sea, la carta de aquí tienes 3 opciones en cada uno de los tiempos, y en la barra de tacos sí no hay opciones, ahí es como en Japón, ¿no? Te sientas y te sirven. Lo que ofrece comes. El mar, ni siquiera el cocinero, ¿no? Sí. Porque el cocinero no manda, el que manda es el mercado, ¿no? Sí. Bien. Aquí. Acá sigue siendo parte de la preparación, ahorita están haciendo caracol tornillo aquí para el aguachile. O sea, esto sigue siendo frío, vamos a decirle. Sí, todo lo que está alejado del fuego es donde tratamos de trabajar. Esta mesa central. En esta mesa central, normalmente en este lugar hacemos botanas, porque pues, igual que en una casa, cuando llegas a Puyol nos gusta recibirte con unas botanitas y con un tequilita o un mezcal, porque si no puede uno empezar a comer bien. Sí. Entonces es la zona de botanas. De hecho, esos elotes, los elotitos baby, es un plato que llevamos haciendo mucho tiempo. Sí, los conozco. Ahora los estamos haciendo con una mayonesa de parota, antes lo hacíamos con una mayonesa de hormigas, y justo son elotitos que también vienen de Jalisco, de Álvaro Santoscoy, que es un proveedor maravilloso. Bien. Y luego aquí ya llegamos al calor. Sí, esta es la zona de cocción, aquí es donde básicamente se cocina todo lo del restaurante. ¿Todo es con leña? Todo es con leña. A veces trabajamos con un poquito de carbón. O sea, aquí no usan el gas. No. Bueno, gas tenemos una estufa donde tenemos caliente el mole. Bueno, pero no se trabaja en sartén, se trabaja todo con leña. Sí, porque le da muchísimo sabor. Claro. ¿No? Y es la verdad, yo creo que una manera mucho más bonita de cocinar, más lenta, porque esa parte de la brasa. O sea, ahorita justo ya estamos prendiendo para la hora de la comida, y se va jalando la brasa y vas cocinando pues sí, mucho más despacito, ¿no? Sí, a ver. El sartén es un poco más violento, a mí no me gusta tanto el sartén. El sartén es frito, lo tienes que tener muy caliente y es muy fuerte, a mí no me gusta. A mí sí me gusta el sartén. Sartenazo. ¿Esto es? Son hornos de combinación que usamos a veces como vaporera para hacer tamales, o como horno tradicional, y luego acá tenemos la parte de salseo, que esta es una estufa francesa, que es una sola plancha. Sí. Entonces aquí están todas las salsas que usamos del restaurante. Ahorita, por ejemplo, estamos haciendo una birria de mejillones, ¿no? Entonces esta es la salsa de la birria, y luego la more, que es la encargada de las tortillas. Y luego este es el lugar extraordinario, a ver, enseña. Que te platique More, ¿no? ¿Te parece? A ver, More, cuéntenos. ¿Esto qué es? ¿Cómo Pero está? no te sonrojes, ¿no? More. ¿Esto qué es, More? Ok, este es el área donde elaboramos las tortillas para todo el servicio. Aquí trabajamos desde las tostadas, sopecitos, y hacemos unas infladitas igual para el omakase. Este es un comal tradicional, bueno, es un modelo más o menos de lo que tenemos en Oaxaca. Yo soy de Oaxaca. Entonces, este comal está hecho de barro
y la estructura es de piedra volcánica. Y esta parte de acá la ocupamos para mantener las cosas calientes. Gracias, pues felicidades, sí. Ahora se echa como 1000 tortillas al día. Porque 1000 tortillas al día. Muchísimas gracias. Una máquina, literal. A ver, Pues bueno, vamos pues, al comedor. esta es la cocina, la Pásenle, cueva chicos, de están Puyol. ahí atorados. Jóvenes, señoritas, muchas gracias. Bueno, jóvenes todos y todas, ¿sí? Sí, todos los de la cocina Sí. son cuyos, yo soy el ruco. Pasa. A ver.